Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida al podcast Hablando con Líderes. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Javier Mejías, que es de la Fundación Innovación Bankinter. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablamos de cómo es ser inversor y empresario a la vez de tener varias startups en el mismo momento. También hablaremos del ecosistema de las startups, de cómo ha evolucionado desde los últimos años a los siguientes años que se vienen bastante intensos en el mundo económico y político. Y también hablaremos de los retos a los que se están enfrentando las startups. Esto y mucho más, empezamos. Pues encantada de tenerte aquí, Javier Mejías. Hace muchos años que te conozco, 7 concretamente. No se me va a olvidar nunca. Es un placer tenerte en el podcast Hablando con Líderes y hablar de nuestra cosa preferida, que es el ecosistema de las startups, que está últimamente muy agitado, lo cual me parece más divertido, sinceramente, pero bueno, Sí. tenemos un ratito por delante para hablar y nada, lo primero que quiero preguntarte, y para quien no te conozca, lo cual me parece imposible que nadie te conozca, pero por si alguien no te conoce, ¿quién es Javier Mejías? Esta persona que Genial. conozco desde hace 7 años. Muy bien, pues bueno, lo primero, mil gracias, Sara, es un lujazo estar aquí y bueno, pues como dices tú, llevamos ya unos cuantos años asistiendo a qué pasa en el ecosistema. Pues Javier Mejías, yo diría que es un emprendedor vuelto inversor, quizás es la definición más ajustada. He montado un par de compañías, una en el año 2000 y la última Startup Explore con mi socio Nacho Ormeño, que sigue viva y funcionando de fábula. He estado durante unos cuantos, bastantes años invirtiendo como Business Angel, desde el 2012 hasta hace un par de años. Y en esta última etapa, pues tengo la suerte que estoy dirigiendo la parte de startups y el programa de inversión desde Fundación Innovación Bankinter, donde invertimos como un venture capital en startups. Entonces te diría que soy, resumiendo, un emprendedor. Me gusta mucho invertir y además yo creo que la gente que hemos pasado por emprender, pues tenemos una cierta sensibilidad normalmente respecto a qué está pasando por la cabeza del emprendedor y por los problemas que está pasando. Y después, quizás también una de las cosas que me suele hacer que me llaméis más es que como soy un loco de los datos y me encantan los datos, yo creo que llevo desde hace, no sé, 8 o 10 años, todos los años haciendo como un report un poco de qué está pasando en el ecosistema. Y desde que me uní a la Fundación Innovación Bankinter, una de las cosas divertidas es que como esto es una plataforma neutral, pues decidimos darle un salto siguiente al proyecto y creamos una cosa que se llama el Observatorio de Startups, desde donde estamos dando pues datos de qué pasa en el ecosistema y demás. Y pues de ahí pues se aprende mucho, la verdad. Lo cual, como periodista, doy la palabra por todos mis colegas del sector. Muchísimas gracias, porque de verdad es algo que necesitamos, porque al final nosotros no podemos hacer las bases de datos, porque nos volveríamos locos. Sí, no, no. Y es muy útil, pues es una fotografía completa de cómo está funcionando el sector. Pero luego hablamos de eso, porque Genial. sí que no te voy a preguntar datos exactos, que sé que no te vas a acordar de todos, pero sí que hablaremos un poco de cómo va y los Sí. últimos detalles que habéis sacado de los informes. Mm. Pero antes vamos un poquito a tu etapa más como emprendedor, para entender cómo es tu evolución, cómo te metes en el mundo de las startups. Creaste 2, Sí, la segunda sigue viva, sí. y muy viva además, me gusta mucho el proyecto. Entonces, pero bueno, ¿cómo vamos en esa línea? Pues, pues el primero, de hecho, o sea, fíjate, a ver, yo tengo 46 años, lo cual va a dar una idea muy clara de que la primera compañía que montamos, nosotros no sabíamos que se llamaba Startup, era una .com. Entonces, en el año 99, pues con una compañera y con bastante poco conocimiento y cabeza, decidimos montar pues una especie como de Privalia muy embrionario, o desgraciadamente no fue Privalia, si no sería quizás más feliz, o no, O más tranquilo, ¿no? o más tranquilo quizás, o me preocuparía menos del dinero, desde luego. Pero,
pero bueno, pues fue muy bien hasta que tú con un timing absolutamente maravilloso, al año y pico, pues llega la burbuja y aquello explotó. Habíamos levantado mucho capital por el camino, creo que cometimos todos los errores que se pueden cometer, porque claro, no teníamos ni puñetera idea de cómo se monta una startup. Ahora, o sea, hay una cosa que yo creo que muchos de los emprendedores ahora dan por supuesta y es que toda esta cantidad enorme de información de que es un MVP, cómo se lanza una compañía, cómo se crean canales de captación, todo este tipo de Mm. rollos que ahora es algo que todo el mundo damos por asumido, entonces no teníamos nadie ni puñetera idea, no había documentación ni había nada, o sea, era muy de aprendizaje y error, con mucho error por el camino. Y fue fantásticamente bien, nos sobredimensionamos, hicimos todos los errores de turno hasta que pinchara burbuja y entonces en ese momento pues mis socios deciden reconvertir aquello en algo más parecido a una consultoría Ujú. y a mí me apetecía menos ese modelo y entonces pues decidí salir y dedicarme a otras cosas. Estuve algún tiempo en el mundo corporate y ahí además de hecho es un poco cuando empecé a invertir como business angel porque pues de forma natural la gente que estaba emprendiendo y lanzando cosas en internet en aquella época pues te llamaba, oye Javier, cuéntame un poco qué habéis aprendido y me puedes ayudar un poco y al final pues el poco dinero que tenías se lo dabas para que intentasen tirar y la verdad es que con menos conocimiento y más ganas pues aquello fue evolucionando y pues al final he invertido en unas cuantas compañías. ¿Cómo era el Business Angel de aquel momento? ¿Cómo ha evolucionado? Porque sí que es cierto que Mm, ahora está como mucho más profesionalizado, hay toda una estructura, pero ahí eran los primeros pasos después de las sí, .com y las ya llamadas startups que ahora sí, conocemos. sí, sí. Me parece muy Pues yo bonita creo que esa época, ¿eh? era una época bonita y también era una época enormemente, o sea, ahora lo veo en perspectiva, pero fue una de las épocas más rentables. O sea, hay un dato que yo creo que además, o sea, creo no, está respaldado por información y datos, que dice que después de una crisis complicada, los 2, 3 años siguientes son época dorada para la inversión. Entonces, aquella época fue muy buena, la de 2009-2010 fue muy buena y yo creo que el año que viene y el siguiente van a ser años muy buenos y donde se van a crear muy buenas compañías. Pero en aquella época era pues un poco basándote, teníamos menos conocimiento y sobre todo había menos, vamos a decir, capacidad analítica. O sea, de hecho, yo creo que nos pasará a todos los inversores y desgraciadamente creo que sigue pasando. Yo mis dos primeras inversiones perdí 30.000 euros en cada una, pero además en cuestión de 12 meses. ¿Eh? Y no viniendo de una familia acomodada y siendo toda la pasta que había ido ganando con el sudor de mi frente, te aseguro que me No, dolió en el corazón. duelen. Pues se puede decir en qué invertiste en aquel momento. Pues una de ellas, o sea, te voy a contar quizás la más llamativa, porque también para que te des una idea del nivel de proyectos que había, que se llama Rifalia. Rifalia. Y el objetivo era rifar casas. O sea, Oh, el negocio era súper chulo, súper disruptivo, eh, pero en aquella época se topó con una pequeñísima barrera que a nadie se nos había ocurrido pensar demasiado, que era la parte legal. ah, vale, vale, Y vale. entonces aquello no funcionó, pero bueno, pues como siempre aprendí mucho y de hecho cuando me di cuenta que realmente no tenía ni puñetera de invertir, estamos hablando del año 2008, 2010 o algo así, eh, lo que hice fue empezar a coinvertir con gente que sí que sabía y que yo tenía la suerte de que en mi entorno había gente de esa y ahí aprendí un montón. Y de hecho luego lo que me pasó a mí es que mucha gente que estaba aprendiendo me decía, oye Javier, cuando vayas a invertir avísame y co-invierto contigo. Y al final la mayoría de los business angels acaban o acabamos aprendiendo a invertir coinvirtiendo con gente que ya tiene algo más de experiencia y donde pues tú poco a poco te vas poniendo las pilas. Además, esto que me estás contando me suena mucho a algo que hicisteis después en Startup Explore, ¿no? Que entiendo que Correcto. ahí viene el germen de Eso todo es. esto. Sí que me gustaría entrar en el proyecto que también sufrió una evolución desde que lo Sí, creasteis a cómo es actualmente. Bueno, pues cambió y este proyecto sí que me ha gustado mucho también porque también he encontrado mucha información sobre startups. sí. Bueno, pues o sea, Startup Explore nace un poco basada en esta idea que te contaba. Básicamente es cómo puedo ayudar a más inversores, porque está claro que en España había muchísimos inversores con ganas de acercarse al mundo startup, pero que realmente no tenían demasiada idea de cómo hacerlo. Entonces, pues decidimos intentar montar una plataforma un poco inspirada en
dos figuras, ¿no? En AngelList en Estados Unidos y en Our Crowd. La idea base con la que partíamos no era montar la clásica plataforma masiva, ni mucho menos, sino algo mucho más parecido a lo que sería un fondo de Venture Capital, pero digital. Y además con dos ideas. La primera era, oye, calidad antes que cantidad, es decir, el objetivo no se trataba de hacer un montón de inversiones, sino realmente invertir en cosas que nos creyésemos, y eso pues a lo que nos llevó es a montar un equipo de analistas bastante potente, como el que tiene cualquier fondo, porque al final se trataba de entender bien lo que invertíamos. Y eso también nos llevó a tomar una decisión un tanto diferente en este mundo, y es que nosotros poníamos y ponemos nuestro dinero en todas las operaciones que lanzamos. Y eso, como dicen los americanos, dicen mucho esta frase de put your money where your mouth is. Entonces, oye, pues si dices que esto es una buena inversión, serías tonto, ¿no? Si no quieres poner tu dinero ahí. Y después la otra idea era que, pues un poco siguiendo con esta idea del lead investor, que hubiera un inversor de referencia, pues que digamos con experiencia y reconocido, que fuera quien tomase ese rol más prominente. Entonces esto la verdad es que funcionó súper bien el primer año y medio. Luego de repente apareció una regulación mucho más, digamos, que encorsetó un poquito la actividad de las plataformas, porque consideran que todo lo que tuviera que ser online era un crowdfunding tradicional. Entonces a nosotros nos costó un poco acabar de encontrar nuestro sitio ahí, porque nosotros realmente no éramos eso. Pero bueno, nos acabamos regulando y empezamos a operar con esta idea, pero un poco manteniendo esta idea de, oye, calidad antes que cantidad, y todo con inversores de referencia. Y de hecho, en los últimos tiempos, justo antes de salir, Nacho, mi socio, y yo tomamos una decisión valiente, porque nos daba un poco de susto, pero yo creo que la correcta, que oye, si realmente estamos haciendo tantísimo trabajo para el inversor, ¿por qué le estamos cobrando a la startup? Si realmente queremos hacer las mejores startups, no tiene sentido cobrar a la startup. Tiene sentido cobrarle al inversor, que es quien se beneficia de nuestro trabajo, ¿no? Entonces decidimos hacer un cambio de modelo de negocio, que hasta donde yo sé somos la única plataforma que lo está haciendo, y que ha funcionado muy bien. O sea, la verdad, no tengo el dato ultimísimo ahora, pero para que te das una idea, hay más de 100.000 inversores ahora mismo en Startup Explorer, de los cuales una parte importante son extranjeros invirtiendo en startups españolas. Se están haciendo pues 1 o 2 operaciones al mes, pues las últimas están siendo grandotas, de $500.000 o algo así, y se han invertido pues más de 15 o 16 millones de euros. O sea que yo creo que la labor está siendo muy interesante, y sobre todo habiendo pasado algo importante, y es que yo hace 2 años y medio está en un momento vital diferente, y pues como emprendedor un poco que soy, necesitaba volver a hacer algo, me apetecía crear algo nuevo. Y mi socio Nacho Ormeño, que es un tío brillante y además muy buen gestor, dijo, oye, pues yo doy un paso adelante y asumo el liderazgo de la compañía. Y la verdad es que desde que lo ha hecho, me hace cuestionarme si igual no debería haber dado el paso atrás un poco antes, porque lo ha hecho súper bien, y Startup sigue creciendo, diría que incluso mejor que cuando yo estaba. Bueno, tampoco. Tú lo hiciste genial. Javier, volviendo al tema de Startup Explore, y luego hablaremos de tu actual proyecto. ¿Cuánto de importante es abrir el tema de las inversiones, o la parte de esa de inversores, a la gente, a lo de que decimos de democratizar una actividad? Sí. Hablábamos mucho de democratizar, pero ¿qué es eso que hay detrás? Claro, ¿Cuánto claro. de importante, sobre todo en lo que es inversión de startups? Con sus beneficios y sus problemas. Y sus riesgos, que los hay, desde luego. O sea, yo creo que, y ahí nosotros, por ejemplo, hemos intentado ser siempre muy claros y muy didácticos, porque al final, o sea, la inversión en startups es algo súper interesante y potencialmente muy rentable, pero que, como toda inversión de alto riesgo, pues hay que tratar con cuidado. Yo siempre digo que la inversión en startups, el riesgo es cierto, el retorno es potencial. Es decir, o sea, lo que seguro que sabes es que estás asumiendo riesgos. Entonces hay que dedicarle una parte muy acotada del patrimonio de alguien a esto. O sea, nosotros decimos que como muchísimo un 10%, y ya es alto, vamos. O sea, nosotros intentamos que esto la gente lo asuma como lo que es. Pero sí que entendemos que, digamos, hay 2 elementos súper valiosos
no solamente para los inversores, sino realmente para todo el ecosistema. Por un lado, tenemos una cantidad de directivos, empresarios y gente que saben de sus sectores y de sus negocios muchísimo y que podrían darle un valor enorme a los emprendedores, y que no hay una forma un poco de vehiculizar esta relación. Y a veces el hecho de que pues un inversor participe en una de las compañías, por ejemplo, estamos últimamente muy orgullosos, y Nacho además lo ha contado mucho ahora en redes sociales, de Hanum, que es una de las compañías que nosotros apoyamos muy temprano, y que acaba de empezar a cotizar ahora en el BME Growth. Entonces, a mí me gusta mucho un modelo en el que, oye, pues imagínate a Hanun, y voy a inventarme este dato, pero imagínate que entró pues algún directivo del entorno retail, pues que invirtió pues 10.000 euros en la compañía. ¿Sí? O sea, seguramente a nivel económico no era una contribución enormemente significativa para la compañía, pero lo que sabría y lo que podía apoyar y con conocimiento y con experiencia este inversor es oro puro. Por un lado, para la compañía, pero después para el inversor, aparte del retorno económico, que desde luego es, o sea, hay que tenerlo en la cabeza. O sea, yo no creo en la gente que invierte en esto en plan de social. O sea, porque al final lo que hace que sea sostenible es que tú tengas una expectativa de retorno, ¿no? Pero, pero es que es enormemente enriquecedor, digamos, esa devolución a la sociedad de todo lo que ha sido aprendiendo por un lado, y eso es por otro. Es súper interesante cuando pues llevas muchos años haciendo una cosa, rozarte con emprendedores y gente tan brillante que está transformando un sector que igual tú tienes una visión como muy, muy tradicional del mismo. Entonces, o sea, es algo que genera valor en las dos partes. Y entonces a mí me parecía una auténtica pena que esto sucediese de una forma tan esporádica, porque digamos en el mundo más tradicional, pues si yo como emprendedor voy y se me ocurre acercarme a este empresario y lo convenzo y demás, pues genial, puede que invierta, pero es algo que no sucede con una escala suficientemente importante. Y en España tenemos un problema muy relevante porque, oye, tenemos además ahora más una cantidad de fondos de venture capital profesionales invirtiendo en startups enorme. Pero en la primera fase de las startups, que es donde típicamente pues, va a ayudar el business angel, históricamente hemos tenido una carencia de fondos tremenda. Entonces, claro, esto yo al final la vida la veo como si fuera un embudo. Si en la parte de arriba del embudo no tienes suficiente, pues lo que te acaba pasando es que hacia abajo pues empobreces todo el embudo. Entonces, un poco nuestra visión, casi diría, de impacto con lo que queríamos hacer con Startup Explorer era ayudar que ese embudo por arriba se hiciese más grande para que pues tuviésemos cada vez más compañías en España y mejores. Es un poco como la pirámide de población y las pensiones, ¿no? Es exactamente la misma estructura. Una última pregunta sobre esta parte de tu carrera. En Startup Explorer solo participan, por ejemplo, grandes empresarios o directivos, o hay gente, vamos a decir, normal y corriente, que tiene un cierto, que no es directivo, quiero decir, pero sí que tiene un patrimonio y cierto interés por lo que es la innovación. No sé si habéis llegado a ese grupo, porque hay como muchos mitos de no hay educación financiera, a lo mejor hay riesgo, bueno, pues ese otro grupo de gente. Sí, mira, nosotros, esta fue una discusión que tuvimos muy desde el principio, pero una de nuestras ideas, oye, pues un poco yendo con esta educación financiera que decíamos de alto riesgo, alto retorno, no debe representar más de un 10% de tu patrimonio, y además idealmente deberías hacer al menos 10 inversiones a lo largo de un periodo de 5 años, pues claro, si pones un ticket de entrada de 5 o 10.000 euros, pues eso lo hace inviable para la mayor parte de la gente. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos hacer muy asequible el ticket de entrada. Entonces, los tickets de entrada, ahora mismo creo que hay una operación que el ticket de entrada son 500 euros. Entonces, la idea es, oye, esto es algo que uno tiene que probar, y de hecho es muy tradicional que la gente pues empezaba con los tickets mínimos, y cuando iban cogiendo confianza, que es un poco lo que a mí me ha pasado en el mundo de forma offline como inversor, pues quitando esas dos primeras errores tan caros que tuve. Quizá la clave estuvo en esos dos primeros errores para luego bajar. Sí, ¿no? sí. Dos cicatrices que las tengo aquí, me acordaré siempre de ellas. Pero bueno, al final la idea es precisamente la parte de democratizar. A mí, o sea, describe muy bien lo que queremos hacer, pero es una palabra tan abusada que casi pierde, es como hablar de innovación, o sea, sí. Pero sí que es cierto que o sea, queríamos que
esa dinámica se produce entre, y cuando digo empresarios, o sea, la mayoría de la gente igual está pensando en un tío mayor. O sea, tenemos, por ejemplo, muchísima gente del mundo tecnológico que son programadores, etcétera, pues que van haciendo sus tickets y apoyando a empresas de compañeros o gente en Mm. la que creen, porque, claro, tú no solamente aprendes con el análisis de la compañía, sino que luego, claro, tú sigues en contacto con la compañía, vas viendo qué pasa, qué problemas se enfrentan, y todo eso, pues, claro, te ayuda y te enriquece. Y también si eres programador y trabajas en compañías innovadoras, valga la palabra, también estás en Sí. el bucle de la estructura. Fundación Innovación Bankinter, este proyecto que me gusta tanto. Cuando llegaste, Sí. ¿había alguna idea de lo que queríais crear o esto nació por ti? No, hombre, a ver, no, o sea, desde luego la fundación, o sea, esto, mientras en la fundación, o sea, yo salí y me tiré pues como 6, 8 meses descansando un poco y pensando qué quería hacer, porque la verdad es que no tenía ni idea. Y, y tuve algunas propuestas muy interesantes, pero en la fundación me propusieron, digamos, una cosa muy bonita. Y es que, por un lado, pues seguir y empujar el programa este de Venture Capital, que, joder, pues es algo que llevo muchos años haciendo y que se me da bien, creo, y que me encanta. Pero también dentro del programa de emprendedores, que luego lo llamamos startups, hacer cosas para ayudar al ecosistema sin absolutamente ningún ánimo más que el de ayudar, porque es un poco el objetivo de la fundación, ¿no? Entonces a mí esto me pareció súper atractivo y de hecho cuando yo me incorporé, mi jefe, que además, claro, con una relación diferente, porque Bankinter había sido uno de mis inversores en Startup Explorer, y mi jefe había estado en el consejo. Entonces, quiero decir, teníamos una relación de Mm. tiempo y nos conocíamos. Le dije, bueno, ¿y cómo quieres que enfoquemos esto? Y me dijo, no, tú eres el emprendedor, que tú dirás qué tenemos que hacer, ¿no? Y entonces les propuse un plan con cosas que hacer. Algunas de ellas, por ejemplo, el programa que hemos lanzado de Scale Ups era algo que ya estaba en la nevera, que ellos ya habían pensado que había que hacer, ¿no? Pero digamos, intenté pues pensar con ellos cuáles eran los desafíos que como país nos encontramos alrededor del emprendimiento, ¿no? El de los datos no es que fuera de los más importantes, pero me parecía como un hito fácil de conseguir con todo lo que yo ya traía. Y entonces fue el primero que hicimos y entonces montamos el Observatorio de Startups, pues un poco con el ánimo de ofrecer transparencia. Y al final la idea del observatorio es que, sobre todo, pues un emprendedor puede, oye, quiero buscar un inversor que invierta en cosas parecidas a lo mío. O sea, no solo se trata de que tengas un listado de inversores, sino, oye, ¿quién ha invertido en la competencia? ¿Quién ha invertido en mi sector? ¿Quién ha invertido en cosas parecidas a mí? Pero también para los inversores, oye, quiero detectar compañías interesantes. Eh, y por último, y fue algo que realmente no lo teníamos en la cabeza, los medios lo han cogido con muchísimas ganas porque, según parece, claro, yo de la parte de medios no tenía ni idea, pero, pero se hablaba, hay mucho ruido alrededor de este mundo, pero faltaba una fuente que no voy a decir que sea la perfecta, que no lo es como ninguna fuente de datos, pero una fuente que fuera predecible, constante y coherente, ¿no? Entonces, que es Ujú. un poco la idea. Y llevamos, pues eso, metimos datos desde 2018 y llevamos, pues desde entonces, un poco traqueando las inversiones. El siguiente programa que me pidieron, que era realmente el que a mí más me apetecía porque pienso que tiene un impacto enorme, es un programa que hemos lanzado junto con Wire con Endeavor. No sé si los he engañado a ellos, pero desde luego los he enrolado para que montáramos algo juntos como cofundadores, si lo quieres ver así. Y es un programa que se llama Scale Up Spain Network y un poco el objetivo de Scale Up Spain era, para mí, uno de los grandes problemas que tenemos en España y que tenemos, pero cada vez menos, es que, oye, pues hay muchísima gente ayudando a las startups cuando nacen y en sus primeros pasos. Pero cuando la compañía, oye, pues quizás ya está facturando 1 millón de euros, ya son 30, 40 personas, y toca dar el salto al escalón siguiente, que es donde, primero, más impacto vas a generar en la sociedad a nivel de empleo, a nivel de Mm. facturación, etcétera. Y después, donde más desafíos vas a tener, porque es complicadísimo escalar, ese salto es dificilísimo. Porque cualquier empresario, de hecho, ni siquiera una startup. O sea, cuando de repente tienes que meter una capa de mandos intermedios, tienes que meter procesos y demás, pero si encima a esto le metes el estrés de la velocidad a la que tienes que crecer como scale-up, pues muchas veces saltaba las costuras. Entonces decidimos montar un programa muy experiencial y además bastante restringido porque queríamos ayudar a las compañías que pensábamos
que iban a realmente sacarle valor, que le llamamos Scale Up Sprint. Y entonces donde estamos intentando ayudarles a anticipar los retos que se van a encontrar, primero poniéndole delante a gente que ya ha pasado por ahí, pero sobre todo, y esto es para mí quizás lo más importante, intentando que entre ellos compartan lo que hacen. O sea, al final yo cuando estaba en Stardust Pro y en la anterior compañía, teníamos un grupito que de hecho seguimos teniendo lo que éramos los CEOs anónimos, como los alcohólicos anónimos, pero eran los CEOs anónimos, de gente que estábamos en momentos muy parecidos y quedábamos todos los meses a comer un día, a compartir qué cosas estamos aprendiendo, a veces simplemente a llorarnos uno al otro, y entonces cuando estabas llorando en el hombro del otro te decías, sí, no es tan gordo esto, por lo que me tenía a mí tan agobiado. Lo mío es peor, espérate que te cuento, ¿no? Claro, claro, claro. No, y sobre todo, oye, ¿ya has pensado en hacer esto? Claro, porque al final no es tan fácil para el CEO de una compañía encontrar gente cuando ya estás en ese momento que ya no hay tantos compañeros de camino. Entonces, lo lanzamos hace, yo creo, 20 meses. Ahora vamos a anunciar después de verano la tercera edición ya del programa. Han pasado 24 más las que entren ahora a compañías. Y de lo que nosotros llamamos soon-to-be scale-ups, es decir, son compañías pues que ya están facturando típicamente más de 1 millón de euros o han levantado más de 1 millón de euros y están creciendo mucho año a año. Y la verdad es que no solamente el impacto del programa ha sido muy bueno, sino lo cierto es que hemos tenido compañías súper interesantes. Y hay un dato con el que me quedé que me encanta, y es que si hubiéramos metido 1 millón de euros en cada compañía al iniciar el programa, hubieran sido 487 a los 18 meses. No Y está todo mal. esto pensando que es un programa que es sin coste, no coge equity de las compañías y que lo hacemos como programa país. O sea, me hubiera encantado meter 1 millón de euros en todas las compañías, pero desgraciadamente no es algo que hago. Esto No, es equity free. te estás recuperando de los 30.000 perdidos todavía. Sí. Eh, Vamos a seguir hablando de las Scale Ups y luego hablamos de la parte de datos y un poco más de ecosistema. Vale. ¿Qué necesitan estas Scale Ups y qué no les hemos dado? Porque Mm, hemos identificado como dos problemas. Primero, faltan business angels que ayuden en las primeras ujú. etapas, en esas primeras rondas, que decía son grandes de 500.000 euros. Ahora mismo eso es como una hormiguita, ¿no? Sí, Vemos sí, sí, rondas de 30 millones y es lo común, y ver ahora 500.000, pues dices, bueno, pues pobrecitos, ¿no? Pero no, realmente sí. están ahí. Y luego tenemos el siguiente nivel, empresas que están empezando a facturar ya 1 millón de euros, pero que tampoco encuentran su lugar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay como, está Justo. todo muy polarizado. Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando llegas a ese momento, de repente, o sea, empiezan a pasarle cosas a tu compañía. Es como si de repente estuvieras conduciendo un coche, miraras para abajo y te dieras cuenta que tu coche ha cambiado y que estás conduciendo un coche completamente diferente, que este no lleva marchas, que es automático y que no tienes ni idea de cómo. Porque Mm. primero, cambia tu propio rol como CEO, cambia. O sea, debes dejar de trabajar tanto dentro de la compañía, en el día a día, en el barro, y tienes que empezar a trabajar más en la compañía como elemento. Es decir, oye, ¿cómo preparo la compañía para el crecimiento? Y eso, claro, te genera una serie de desafíos desde liderazgo puro hasta, sobre todo, ¿a qué le dedico mi tiempo? Ujú. O sea, algo tan absurdo es una de las preguntas sobre las que más, ¿Qué hago, las no? que más discutimos. Claro, como CEO, claro, tengo 18.000 personas y cosas que están pidiendo mi atención. ¿En qué debería realmente? ¿Qué es lo provechoso, no? ¿Cómo desarrollo esa capa de mandos intermedios? ¿Cómo empiezo a vender de forma internacional? ¿Cómo hago una cultura? O sea, la cultura de una startup, se habla muchísimo de ello, pero yo siempre digo que la cultura es la mejor herramienta para escalar. O sea, la cultura realmente es aquello que hace que si yo he sabido transmitir bien la cultura dentro de mi compañía, si alguien dice, Jolín, no sé si deberíamos devolverle el dinero a este cliente o no. O sea, si la cultura está bien transferida, la respuesta está ahí. Ellos sabrían, oye, ¿qué dice la cultura de nuestra compañía? Oye, el Mm, cliente lo primero, tal, nos confiamos, bueno, lo que sea, ¿vale? Me da igual. ya. Pero eso, desde luego, cómo montar procesos de venta cada vez más escalables, hasta cosas tan obvias, pero quizás no tan claras, como cómo diseñar la relación que tengas con tus inversores. O sea, porque al final esto es un dato, a priori todo el mundo piensa que tengo a los inversores, me han dado la pasta y ya está, y los inversores, si los gestionas bien, pueden ser una ayuda espectacular para tu compañía, O y una pesadilla. si no, una pesadilla. Y sobre todo, quizás a mí lo que más me gusta, y es una cosa que hemos ido viendo a lo largo de las ediciones, hay un cambio de ambición. Y
históricamente, la primera edición, de hecho, enfocamos una parte de lo que sería M&A, ¿no? Compra y crecimiento Y en la primera edición, yo creo que nos equivocamos nosotros porque lo enfocamos a cómo vender tu compañía. ¿Y sabes lo que nos han dicho las compañías? No, yo lo que quiero es que me cuentes cómo comprar otras compañías para seguir creciendo. Es decir, Es un cambio importante ese, ¿eh? hay un cambio de ambición enorme en este momento. Entonces, nuestro trabajo, por un lado, pues viene de que darles ese marco, pero con un marco, o sea, aquí yo evito como la peste esta idea de que, a ver, chavales, que vosotros no sabéis nada, os voy a poner un tío muy listo delante o una tía muy lista que os va a contar todo. Es más bien lo contrario, o sea, las sesiones donde quizás son hora y media, pues media hora es de la persona que ya ha pasado por ahí, que tiene más cicatrices que tú, contándote dónde se ha pegado los guantazos, pero la otra hora es entre ellos discutiendo. Oye, pues mira, a mí en recruiting me está funcionando muy bien. Yo cuando recluto a gente hago esto. Oye, pues yo tuve un problema con Uh-huh. esto y ahora lo estoy haciendo así. Entonces, claro, se generan unas redes entre ellos que son oro puro. Y eso es donde de verdad se aprende. Saben delegar ese cambio, ¿no? Porque delegar es como lo Mm, más difícil de este mundo, sobre todo para alguien que ha creado algo y es como su bebé, ¿no? Y cómo voy a sí, dejar parte de mi bebé en manos de las personas que están ahí, que confías en ellos, pero dices, pero no tanto, ¿no? claro. Normalmente cuando han llegado a este punto, la mayoría ya, pues hombre, con 30 40 personas ya han tenido que delegar por narices. Por Pero su sí que es salud cierto mental. que, claro, pero sí que es cierto que hay una tensión súper complicada entre a qué tienes que dedicar tu tiempo y ese a qué tienes que dedicar tu tiempo es una tensión también, o sea, nosotros lo que intentamos transmitirles es que en este momento de crecimiento realmente estás trabajando la tensión entre dos variables. Es decir, delegar mucho es malo, delegar poco es malo. Tienes que encontrar el punto de tensión correcto. Por ejemplo, la discusión típica, además, que surge siempre constantemente. Crecimiento sin absolutamente ninguna estructura, todo es como pollo sin cabeza, o todo súper procedimentado y estructurado. Pues el equilibrio entre esas dos variables es súper complicado. Entonces, al final, nosotros intentamos mandarle, así como idea muy genérica, que al final tu trabajo como CEO es hacer tres cosas. Es mantener la visión de la compañía, es decir, hacia dónde vamos y que todos tengamos una visión compartida, contratar al talento y asegurarte de tener el mejor talento. Y yo, por ejemplo, siempre he sido muy fan da igual cuando superes 100 ya no tiene sentido, pero tienes que estar por lo menos en toda la capa de las primeras contrataciones, o sea, Uh-huh. tienes que estar tú como fundador. Y por último, hacer que la caja esté llena, es decir, que haya dinerito. Ese pequeño detalle, ¿no? Importante. ¿Lo Sí, están sí. consiguiendo? Las startups que han pasado por vuestras manos y luego la siguiente edición que has comentado Mm. que se anunciará próximamente, ¿están logrando todos estos objetivos o hay algunos que se resisten también, a lo mejor por Es, coyuntura, ¿no? Que puede ser también un Estamos, factor. estamos alucinando de lo bien pues como siempre hay alguna que igual ha estado en un sector un poco más, pero en general, o sea, el rendimiento tanto a nivel de facturación, porque tendemos en este sector digamos, intentar filtrarlo todo por el tamiz de la inversión y entonces si has Mm. levantado mucha pasta eres exitoso y si no, no. Eh, a nivel de facturación y desde luego también a nivel de inversión, están yendo súper bien. O sea, ya tenemos incluso alguna de las que ha pasado por el programa como declarando que ya ha tenido un exit. O sea, ha habido gente. Yo la verdad es que iba a decir orgulloso no porque, quiero decir, no, estoy feliz de ver lo bien que les está yendo porque es gente que se lo merece. Desde luego. Volviendo a los otros proyectos que hay en la fundación, sí que me gusta preguntaros, tú has venido de crear tus propias empresas, una mejor, otra pues no tan bien, y ahora has pasado pues a Bankinter, que es un banco, efectivamente, un Al poco lado más oscuro. grande, al lado oscuro, al otro lado. Hay mucho cambio de trabajar en una startup para una institución, porque sí que se habla mucho de los programas de startups de grandes empresas, Telefónica, Mm, Santander, que bueno, pues al final son gigantes, ¿no? Y siguen las lógicas de sí. los gigantes. No sé si en este caso tienes esa libertad de, bueno, pues moverte fácilmente con el mundo de las startups. Sí, la verdad es que, a ver, yo tengo la suerte de que en general esto es algo que todo el mundo se lo cree
y que la verdad es que hasta ahora solamente he tenido apoyo con todo lo que hemos hecho. Está claro que obviamente pues las dinámicas y las velocidades y sobre todo los procesos son diferentes. Pero también, y esto es una reflexión que el otro día hacía con un compañero también emprendedor, claro, me decía, y a veces pues tener que aguantar determinadas cosas y demás será muy pesado. Y yo le decía, tú, ¿te acuerdas? Mis problemas antes eran pagar 30 40 nóminas. Ahora los problemas que puedo tener son infinitamente menos preocupantes. O sea, a mí cuando alguien me dice, claro, es que esto es igual de duro que emprender, o sea, no hay nada tan No. duro como emprender, absolutamente nada. Entonces, yo estoy súper feliz y súper tranquilo, o sea, no tengo ningún problema porque dices, bueno, que hay cosas que no son ideales. Bueno, ¿en qué trabajo no hay cosas que no sean ideales, no? Que me digan cuál es ese trabajo, porque a lo mejor, a lo mejor tenemos que aplicar, ¿no? Y pasado mañana, al final, o sea, Dejará por de serlo, ¿no? definición, claro, claro. Yo se lo digo, a mi hijo le digo mucho una idea, porque él tiene ahora 14 años y ya está empezando a pensar qué quiere hacer de mayor, ¿no? Yo le digo que hay dos tipos de formas de ver esto. Uno es la gente que se obsesiona, oye, quiero ser músico, se obsesiona pensando en ese concierto delante de miles de personas y tal. Esa persona va a ser infeliz toda su vida, porque está siempre persiguiendo un fin. Yo le decía que la gente que es feliz, el que quiere ser músico es el que se lo pasa bien ensayando con sus amigos, tocando en garitos hechos polvo y tomándose una cerveza mientras toca. O sea, al final hay que disfrutar del camino, ¿no? Entonces, porque Ujú. ningún camino es perfecto, pero tienes que disfrutarlo. ¿Tu hijo sabe qué quiere hacer? Está entre la informática, porque claro, como no podía ser de otra forma, ya programa y hace un montón de cosas y demás, o la paleontología, que también le gusta. Entonces yo le he dicho que por qué no las dos cosas. Bueno, un paleontólogo informático. Puede ser, ¿eh? No, pero te preguntaba porque ahora como hay esta crisis de no sabemos qué hacer yo no tengo hermanos, pero sí muchos primos Sí, están en una fase, ninguno sabe qué hacer y parece que hay como una crisis y a mí no me parece tan mal, es como, bueno, pues ya te encontrará a ti el Yo, camino, yo, ¿no? yo estoy empezando a saber ahora qué quiero hacer con mi vida. O sea, yo se lo he dicho mil veces, que se puede equivocar una y mil veces, que cada equivocación en el camino realmente le ayuda a crecer. O sea, yo empecé a hacer biológicas, por ejemplo. O sea, pues no funcionó, pues bueno, aprendí y al final encontré mi camino, Algo te llevaste, ¿no? En alguna de las asignaturas. seguro. Algún detalle. En cuanto a los datos de la fundación y qué tan útiles nos son a los periodistas, es difícil, iba a decir difícil encontrar los datos, no porque os servís de la prensa, pero Mm, hay suficiente información y de calidad para crear esa base de datos. Esta es una pregunta doble, mm, autocrítica para mi pequeño sí. sector, pero bueno, ¿cómo A ver, trabajáis eso? es complicado porque, o sea, nosotros tomamos una decisión en su momento que tiene unas implicaciones muy profundas. Al final, cuando hablas de datos, la fuente de los datos lo va a marcar todo. Ujú. Entonces, nosotros decidimos en su momento, o sea, a mí me preocupaba mucho que los datos fueran, vamos a decirlo así, auditables. Es decir, que esto no se tratase de que alguien me llama y me dice, oye, que cerra una ronda de no sé qué, o hemos invertido en tal compañía tanto dinero. Pero nosotros queríamos que hubiese algún tipo de elemento que dentro de 2 años yo pueda ir y ver que de alguna forma alguien ha dicho que se ha hecho esta operación. Para nosotros es muy importante el cómo está diseñado el dato y de dónde viene, porque al final pues va a matizar un montón cuál es realmente la información con la que trabajas. Entonces nosotros decidimos que la fuente de los datos fueran noticias de las operaciones de inversión publicadas. Ujú. Esto tiene, pues como todo, ventajas y desventajas. Las ventajas, bueno, es absolutamente auditable, se basa en medios con una cierta reputación, etcétera. La desventaja, pues tiene una desventaja muy importante y es que, pues a veces los periodistas publicáis, ha sido una ronda, pues ayer la veíamos, de 4 millones de euros, pero luego yo sé por cosas que esa ronda realmente 1 millón de euros es inversión directa y tres Ya. millones de euros son deuda. Pues a mí lo que me gustaría es poder separar bien qué es deuda y qué es inversión. En general, normalmente, o sea, yo te diría que el 85-90% de la información lo que dicen que es inversión y ya está.
pero sí que es cierto que hay algunas operaciones que son deuda. De hecho, ahora se ha puesto como un poco de moda anunciar operaciones de solo deuda. Por ejemplo, Capchase, que es una de las compañías que ha pasado por el programa de Scale Up, y además yo creo que quizás los más bestias, porque cuando entraron eran 7 personas y habían levantado creo que 2 millones de dólares, y cuando salieron eran 80 personas y habían levantado 200 y pico. Entonces, Capchase cerró ayer o anteayer una ronda de 400 millones de dólares. Pero nosotros, por ejemplo, no la hemos recogido. ¿Por qué? Porque eso es una ronda de 400 millones de deuda para prestar ellos. Pues para mí eso no es material. Yeah. Entonces, la fuente de los datos es muy importante, pero claro, por ejemplo, ¿qué me impide? A mí que me encantaría poder decir cuánto ha invertido cada inversor, pero yo en una ronda donde pues invertimos Bank Inter, invierte Kibo y invierte Kfund, por decir algo, yo sé que las rondas son de 3 millones de euros, pero no sé cuánto ha puesto cada inversor, con lo cual realmente lo único que puedo decir es que este inversor ha participado en rondas por valor de, no el que ha invertido 2.800.000. Eso, y además que hay muchos datos confidenciales, especialmente esos, los de cuánto invertido, que siempre los preguntamos y nunca nadie nos responde. Hay un vacío, hay un grillo que está cantando y es imposible saber. Pero sí que es cierto que últimamente, vamos a decir, se ha puesto de moda, es una expresión un poco fea, pero sí que se habla mucho de las rondas de deuda que hace un tiempo pues a lo mejor no eran tan comunes, pero claro, ves 400 millones o 400.000 y dices, es una pasada. Sí. Hay una cosa también, ahora que me estaba acordando, ahora que yo creo que también es muy interesante, tiene un sesgo adicional a esa información, que es un sesgo que te acabas dando cuenta con el tiempo, y es que, claro, si yo me baso en notas de prensa publicadas, dependo mucho de quién publica las operaciones. Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que nos pasa en España súper curiosa, y es que en País Vasco no publican las operaciones, por lo que sea. Entonces, o sea, si yo te digo que teóricamente ha habido 20 millones de euros según el Observatorio de Startups en rondas publicadas, igual ha habido 200. Pero como no se han publicado, claro, a mí no me vale como fuente. O sea, yo de hecho tengo relación con algunos actores del ecosistema vasco que me dicen, te mando la escritura de la ampliación de capital. Y digo, es que no me vale porque no puedo ponerlo porque la fuente es la que es. ¿Y por qué no se publican? Nunca me había caído en ese detalle, pero ahora que estoy pensando en empresas, startups, que sé que han cerrado rondas, es verdad que nunca lo han hecho público como tal. No lo sé. O sea, yo creo que hay una falta de conciencia de la utilidad de anunciar una ronda de inversión. O sea, yo creo que la mayoría de la gente piensa que cuando uno anuncia una ronda de inversión es para que un tema puro de ego, de mira qué majo que soy y qué listo que soy y tal. En absoluto. O sea, anunciar una ronda de inversión es una herramienta magnífica como emprendedor. Primero, para señalizarle a futuro talento, porque al final cuando tú estás contratando, y ahora mismo tenemos unas auténticas guerras de talento en las startups, cuando tú estás contratando, el hecho de que el futuro empleado vea que tu compañía tiene caja y que está respaldada por inversores serios, ayuda un montón. Y después, también hace que los inversores de próxima ronda se lo pongan en el radar. De hecho, nos han confesado un montón de fondos de Venture Capital españoles y extranjeros que muchas veces lo que hacen es monitorizar las operaciones que nosotros vamos publicando y entonces ellos se van apuntando a contactar a esta compañía dentro de 8 meses, dentro de 10 meses, etcétera. Entonces, claro, si no estás ahí, no te van a contactar. Es al final importante. No sé si habéis hecho el estimado de, al solo cubrir rondas o operaciones que estén respaldadas por prensa o por una publicación, ¿cuánto hay de lo que hacéis a lo que es en realidad ese delay, claro, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, yo te diría, en presemilla, es decir, en las rondas iniciales, yo te diría que no vemos el 90%. O sea, las rondas de Business Angel, además, ahora estamos en un momento, quizás cambie en los próximos meses, pero estamos en un momento donde, lo que decías tú, parece que levantar menos de $500.000 de euros es... Y yo, sinceramente, $500.000 de euros me parece una barbaridad de dinero. Bueno, entonces, totalmente. Por eso te digo que ahí te diría que no vemos el 90% de lo que sucede. Y después del resto, yo te diría que vemos como el 90%, porque cada vez más la gente es muy consciente de que se mueve. Lo que sí que es cierto es que puede que haya una operación muy grande que te hayas perdido, que tenga un impacto en el volumen y que no la hayas visto, pero
y además los que me estáis cansados de escucharme, yo siempre hablo de dos datos. Hablo del volumen de inversión, que es un dato pues realmente interesante, que te ayuda a saber cómo de activo es el ecosistema por, digamos, dinero desplegado. Pero a mí, por ejemplo, me parece mucho más limpio como indicador de actividad y de lo sano que es el ecosistema que hay por debajo, el número de operaciones que hay. Es decir, Sí, oye, me interesa si ha habido, por ejemplo, en este año, no sé, voy a inventarme 100 operaciones en semilla y que es un 30% más que el año pasado, me interesa más que saber que me perdí una ronda de 20 millones. sí, la verdad que tiene sentido. En cuanto al ecosistema, ¿cómo vamos este año y hacia dónde vamos también? Porque sí que había Sí, ciertas dudas de, oye, la pandemia, pero no fue tan mal. O sea, que 2020 se sí, sí. cerró bastante bien, 2021 muy bien. Y bueno, 2022 nos hemos encontrado con unos pequeños problemillas técnicos. Sí, Entonces, bueno, ¿cómo está siendo esta visión del ecosistema que tenéis vosotros? sí. Pues mira, el primer semestre del año veníamos de un 2021 absolutamente récord, 4.000 y pico millones de euros Sí. invertidos en startups, algo espectacular, la verdad. El primer trimestre siguió completamente la tendencia, de hecho volvió a subir, Ujú. pero ha sido en el segundo semestre donde ha habido una caída relevante. Hoy hablaba gente de caída en seco, yo creo que está muy, 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 muy lejos de una parada en seco. Pero ha habido, si comparamos con el primer trimestre del año pasado, ha habido una caída de un 30% en volumen de inversión, que es relevante. Y si lo comparamos con el primer trimestre de este año, es decir, con el trimestre anterior, un 39, creo recordar. O sea, es decir, ha habido una caída relevante, sin ninguna duda. Primer punto y después, segundo punto, hay que tener en cuenta que todas estas operaciones, las que nosotros vemos, como son notas de prensa, eso añade un sesgo adicional. Y es que desde que se cierra la operación hasta que se Ya. publica, a veces pasan 1 o 2 meses. Con lo cual, si lo quieres ver, estamos viendo 2 meses en el pasado. Entonces, lo que quiere decir es que ha habido una caída de actividad de inversión. Es algo que yo creo que a nadie le sorprende, sobre todo con la situación macroeconómica por un lado y geopolítica por otro, que es que vamos, yo creo que nos falta la invasión de aliens, lo próximo, porque llevamos unos meses de muerte. Te Y iba a claro, eso está decir, teniendo un te, impacto. te iba a decir que el volcán ya lo hemos tenido, que es como Sí, esa cosa que claro, siempre se hablaba, claro. ¿no? Un volcán, faltan los aliens, efectivamente. Sí, Sí, no lo digas sí. muy en voz alta, no te digan. Pero claro, al final todo esto pues está teniendo una afectación importante al ecosistema, sobre todo por una cuestión, y es que veníamos de un 2021 donde realmente ha habido muchísimo capital. Pues para que te das una idea, según nuestros datos hay más de 2.000 millones de euros en fondos levantados nuevos entre 2021 y 2022. 2.000 millones de euros de venture capital español. Es decir, hay muchísima capacidad de inversión. Entonces, eso había llevado a que, y no es algo para nada eso que solo haya pasado en España, ha pasado en todo el mundo, en Estados Unidos mucho más, y quizás donde menos ha pasado, lo que pasa es que es muy llamativo para nosotros en España, que es que las valoraciones habían crecido muchísimo. A veces no en consonancia con unos fundamentales de la compañía realmente sólidos. Entonces, pues, por ejemplo, en modelos de software as a service, ¿vale? Los clásicos de suscripción, históricamente en el mundo se estaba pagando, antes del 21, se estaban pagando, no sé, 10 veces el ARR, los ingresos recurrentes anuales, y yo el año pasado he visto rondas a 50 veces el ARR. Entonces, ahora lo que ha pasado es que volvemos a estar otra vez. No estamos mal, o sea, de hecho, este último trimestre está todavía mucho mejor de lo que era Ya. antes de 2021. O sea, de hecho, ya hemos cerrado más inversión que todo el año 2020. Lo que pasa es que, claro, veníamos de un año completamente excepcional. Entonces, yo lo que creo que va a pasar ahora es una cierta racionalización, o sea, y donde además yo tengo una visión quizás un poco divergente de lo que se está escuchando por ahí. O sea, yo creo que en realidad, en comparación y viéndolo a nivel europeo, no quedándonos solamente en España, estamos mejor preparados, porque una de las características que siempre se ha criticado del ecosistema español es que los inversores nunca habían sido grandes financiadores de rondas enormes. Al inversor español en general no le había gustado financiar modelos que fueran súper intensivos en capital y donde la rentabilidad Hmm. no estuviese nada claro. Entonces, todo eso al final ha hecho que muchas de las compañías sean bastante eficientes en capital,
tengan, digamos, lo que nosotros llamamos en el sector los unit economics, es decir, lo que sería por unidad de proceso la rentabilidad, que sean razonables. Y entonces, o sea, yo creo que va a ser duro, desde luego, va a haber un ajuste sin ninguna duda, pero no creo que vaya a ser esa carnicería que hay mucha gente hablando. O sea, yo creo que si tú, a ver, si tienes una situación muy complicada de caja, desde luego es un mal momento para financiarte. Pero para la gran mayoría de las startups, o sea, yo creo que lo tienen que ver pues como una vuelta a una cierta normalidad, y el Mm. 2021 no fue la normalidad, fue una época excepcional. Fue el año raro. Em, Igualmente, imaginemos que viene una crisis económica, ¿vale? Y tenemos Mm, un poco los ingredientes para empezar a cocinarla, ¿no? sí, Esta vez ha venido con una guerra, pero bueno, ahí está. De una crisis salen grandes oportunidades, ya lo vimos en 2008, que ahora mismo las startups que son muy grandes o que son ya grandes unicornios nacieron más o menos por esa época. sí, ¿Crees que ahora se repetiría ese proceso, esa oportunidad de buscarse la totalmente. vida? Totalmente. O sea, yo creo que este año, el que viene y el siguiente van a ser años absolutamente paradigmáticos en rentabilidad. Y en rentabilidad, claro, yo ahora lo estoy leyendo con, digamos, con mi gorra de fondo de Venture Capital, pero el otro lado es la del emprendedor. O sea, algunos de los mejores negocios de la historia, y además basta mirar los archivos, fueron creados justo post-crisis. O Mm. sea, normalmente se generan magníficas oportunidades, pero también es verdad que es un momento, yo diría que un poco diferente a los anteriores. Esta es la tercera que vivo. En las dos anteriores sí que hubo un parón real de Ya, inversión. Yo ahora no veo un parón de inversión para nada. no. Veo una racionalización, pero seguimos invirtiendo todos los inversores o sea, y de hecho yo te diría nosotros casi con más alegría que antes, porque estamos viendo que la gente está ahora muy enfocada y haciendo las cosas muy bien. Ujú. Quizá esa racionalización de lo que en prensa también se ha dicho, estamos perdiendo la cabeza y lo hemos visto también nosotros de antes cubríamos rondas más modestas, que bueno, pues a lo mejor una ronda de 5 millones ya decías, ojo, esto ya es importante, y ahora se Sí. te escapa el 50 millones o más, que estás poniendo ceros un buen rato Sí, en el totalmente, monitor, y totalmente. es un síntoma de eso, se nos ha ido mucho la mano con el cero. Sí, sí. Hablando, para ir terminando, eh, tú estás en Valencia, vives en Valencia, Ujú. y creo que desde que te conocí has estado en Valencia, salvo así venías a Madrid de vez en cuando. Y hay algo que a mí me gusta mucho comentar siempre que se habla de los dos ecosistemas Madrid y Barcelona, pero Ujú, hay vida más allá de Madrid y Barcelona, y ahora tenemos también Málaga, por ejemplo, que está ujú. despuntando. Pero bueno, desde Valencia, ¿cómo ves tú ese ecosistema que se ha creado en Marina? Que me parece también muy chulo lo que se ha hecho ahí Sí, para crecer. sí. O sea, yo creo que, o sea, Madrid y Barcelona indiscutiblemente son los principales ecosistemas, y tiene todo el sentido del mundo. Son los que más tiempo llevan apostando por esto, y al final hay un movimiento de concentración. Pero sí que es cierto que en Valencia, hace ya unos cuantos años, varios fundadores de startups decidimos un poco empezar a trabajar todos en la misma dirección, ¿no? Y entonces montamos Startup Valencia y empezamos un poco a intentar darle forma a esto. Tuvimos una época muy interesante de aceleradoras con Business Booster, que luego se reconvirtieron en fondo, que ahora son Draper B1, Mm. Lanzadera y Angels, y no nos equivoquemos, Plug and Play, que tuvo un impacto enorme en la ciudad y que yo creo que es menos conocido ahora, pero hay 100 personas de Plug and Play en Valencia gestionando inversiones de toda Europa, Oriente Medio y África desde Valencia. O sea, al final tenemos una cantidad bastante relevante de gente trabajando en serio. Pero quizás para mí hay dos cosas que definen esta comunidad startup. Una de ellas es que es bottom-up, es decir, está construida de abajo arriba. No es la clásica donde la administración ha querido Mm. potenciar y demás, sino que hemos sido los emprendedores que entre todos hemos intentado construir algo que tenga sentido y que ayude a los nuevos emprendedores. Y después también un poco quizás lo más difícil, intentar encontrar nuestra propia voz. O sea, yo cuando pienso en Barcelona pienso en compañías B2C,
pienso en muy Sí. buenos marketeros, muy conectados internacionalmente. Cuando pienso en Madrid, pienso en mucho B2B, es donde está la mayor parte de los fondos de capital riesgo. Y en Valencia yo creo que faltaba un poco esto, pero en los últimos años hay un posicionamiento enfocado a The Good Life, lo llamamos internamente. Oye, pues The Good Life no solamente es que aquí la gente viva bien porque se vive de fábula, es más bien, oye, también aquí hay una capa de compañías orientadas a deporte, Ujú. salud y bienestar absolutamente enorme. Y están pasando cosas muy interesantes alrededor de esto, ¿no? Y es un poco el moto con el que se quiere trabajar. Y en cuanto al talento, que ahora mismo se habla mucho de esa crisis del talento, Barcelona tiene problemas para encontrar a sus ingenieros, en Madrid también, Mm, y son puntos grandes donde por definición hay mucha sí. gente. Claro, este problema se extrapola al resto de zonas. Esa buena vida de Valencia es reclamo suficiente ahora mismo para esa crisis o no hay crisis para ti en ese punto, porque a lo mejor tenemos otro punto de vista aquí totalmente No, diferente. no, o sea, yo creo que es complicado encontrar talento en todas partes. Desde luego, no es la locura que yo veo con algunas de nuestras participadas en Valencia, perdona, en Barcelona y en Madrid. Ujú. Pero, pero al final, o sea, yo creo que lo que está buscando la gente realmente son sitios interesantes que los desafíen intelectualmente, que donde trabajen bien y donde sean felices. Y entonces, esto cada día con el trabajo remoto empieza a suceder en más partes. O sea, mi puesto de trabajo está en el Paseo de la Castellana Sí. y vivo en Valencia y lo puedo hacer fantásticamente bien y no pasa nada. O sea, la realidad es que cada día vamos a ir a un tipo de compañías donde la gente decidirá dónde quiere vivir, no necesariamente será donde tenga la sede de la compañía. ¿Y cómo quiere vivir? Porque aquí tengo una última pregunta y es otro tema que últimamente me estaba interesando mucho en el ecosistema de las startups porque tampoco se ¿Sí? había hablado mucho y es el agotamiento. El espíritu startup a veces es intenso y cansa y bueno, hay gente a lo mejor que no le gusta y a lo mejor ciertos temas laborales habían pasado un poco de puntillas porque había una mesa de ping-pong, pero ahora estamos llegando a ese punto de equilibrio. Tú que Sí. ves tantas startups, ¿es para ellas importante todo esto? Y son conscientes de, oye, trabajar está muy bien, es un trabajo maravilloso en esta startup, pero mi vida es más importante. Sí, o sea, yo siempre creo, y esto es una cosa, pues al final va con la madurez de las compañías y de sus propios gestores al final. O sea, que en una startup hay que trabajar durísimo, no cabe ninguna duda. Eso es un hecho. Ujú. Pero, pero que a la vez eh, normalmente el trabajar de forma seguida 16 horas al día durante meses y meses y meses, eso es un síntoma de que no se están haciendo bien las cosas. Ya. O sea, yo creo que en Startup Explore, siendo una startup, con inversores, con todo, hemos trabajado siempre un número de horas bastante acotado y hemos siempre intentado que la gente tuviera su tiempo libre, su familia y demás, porque es lo que realmente hace que la gente sea feliz. O sea, siendo muy, muy, muy básico, si tú estás en un entorno laboral que te hace feliz, que te ayuda a desarrollarte profesionalmente y tienes tiempo para hacer deporte, para mí es súper importante, una de las cosas más importantes para esto, de pasar tiempo con tu familia, con tu marido, con tu mujer, con ese tipo de cosas, es lo que te va a hacer feliz, es ese balance entre ambas cosas, que muchas veces no es o una u otra, o sea, en el mundo No, no. startup vivimos en un continuo, o sea, yo puedo que ahora me voy a tomar un café con mi mujer porque me apetece estar un rato con ella y luego sigo trabajando, pero tiene que haber un balance entre ambas cosas, punto uno. Y después, punto dos, creo que que esto también tiene una segunda derivada y es que hay todavía una cierta desconexión entre la percepción de lo que es la vida real del emprendedor y lo que es la vida que aparece fuera. Es decir, por Hmm. ejemplo, Diego Ballester está haciendo un trabajo con Ancla que a mí me parece espectacular porque desgraciadamente tú eres un emprendedor novato y montas tu equipo, estáis trabajando 16.000 horas al día y os estáis dejando la piel y tú miras hacia afuera y lo único que ves es a gente todos súper listos,
que tienen muchísimo tiempo para estar en Twitter, para decir lo bien que les va, para levantar rondas de chiquicientos millones de euros y tú dices, jolín, yo soy un desgraciado, lo tengo que estar haciendo mal. Y el problema, esto es un poco como el efecto Instagram, pero llevado al mundo de la empresa, porque no todo es tan bonito. A mí hay un artículo que me abrió muchísimo la cabeza de una chica que decía, acabo de levantar una ronda de 40 millones de dólares para hacer X, Y, Z en mi compañía. Sí. Fantástico. Y dice, podría acabar aquí el artículo. Ahora os voy a contar cómo han sido mis últimos 12 meses. Y de repente descubrías que problemas con la pareja, insomnio, había engordado no sé cuántos kilos, que es lo que le pasa a todos los emprendedores. Entonces, el problema es que no digo lo normalizas, pero entiendes que es parte del proceso, sabes que te tienes que cuidar. Sin embargo, si ves a todo el mundo que parece que es súper exitoso, pues te echas a echarle más horas y te hundes. Y es justo lo contrario. O sea, al final, esto es una carrera de relevos. Entonces hay que correr muchísimo, pero pensando que esto va a ser largo. Y saber dosificar tu esfuerzo. Correcto. También es importante. Pues Javier, esta era mi última pregunta. Como siempre es un placer hablar contigo de ecosistema. Además, como se vienen meses yo creo que muy intensos y un par de años probablemente sí. Hablaremos largo y tendido sobre lo que se venga. Muchísimas gracias. Siempre atento a mi llamada y pasa buen verano. Buen verano en Valencia. Mucho. Que es maravilloso y hace un poquito menos de calor que aquí, que en Madrid. Creo que sí. Pues nada, muchísimas gracias Javier y a nuestros oyentes del podcast Hablando con Líderes, nos escuchamos en la siguiente. Un saludo.